Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la semana 8 del movimiento Galimplans y el movimiento Endogal. Mi nombre es África Pato y hoy tengo el placer de presentaros a una persona muy especial. Talento, constancia y mucho sacrificio le ha llevado a ser lo que hoy es. Gracias, papá, por tu cariño y por hacerme ver que con esfuerzo todos podemos alcanzar lo que nos propongamos. Con todos ustedes, el doctor Jesús Pato Mourelo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, África. Gracias, hija, por esta presentación tan bonita. Me has emocionado. Tu madre siempre dándome o haciéndome sorpresas agradables. Bueno, bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver... no tengo ni palabras ahora mismo. Vamos a ver entonces, bueno, pues la primera parte de lo que es ya la prótesis puramente dicha, ¿verdad? Hemos dividido esta parte de la profesión nuestra, de nuestra especialidad, en 3 trozos. Un primer trozo ya está dado, el segundo trozo lo vamos a dar ahora y luego nos quedará una tercera parte, una tercera emisión para un poquito más adelante, para la semana próxima, creo yo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que queremos nosotros crear o queremos nosotros hacer con nuestros pacientes? Bien, pues tanto en el caso de un paciente que tenga una ausencia de todos sus dientes en el maxilar superior, como en el caso de un paciente que tenga la ausencia de un solo diente, como el caso de un paciente que tenga ausencias tanto en una arcada como en 2 arcadas, ver cuáles son las posibilidades técnicas y las posibilidades clínicas que tenemos a nuestra disposición. Esto siempre ayudado y apoyado en la parte de la industria. ¿Qué nos ofrece la industria para nosotros de la profesión nuestra, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, por un lado, tenemos que tener, o como primera parte, tenemos que tener siempre en cuenta la función. El otro día, la vez pasada, hablábamos de esto, ¿verdad? Dijimos que cuando nosotros fabricamos un determinante anterior, que es un diente, una pieza que forma parte de ese sistema estomatognático, hemos de tener en cuenta o conocer profundamente su morfología, su función, su ubicación, para que no tenga consecuencias desagradables o consecuencias no positivas al determinante posterior, que es el paquete de la articulación temporomandibular. Otra cosa muy importante a día de hoy, que antiguamente no se tomaba tan en cuenta, pero ahora sí está muy en cuenta, es toda la parte estética, ¿verdad? Toda la parte estética. Y en la estética hemos pensado en dividir esta parte en 2 trozos. Por un lado, la parte externa, ver cuál es el análisis facial que nosotros tenemos que hacer como mínimo de cada paciente, y luego ver la parte interna. Y la parte interna la hemos dividido en 2 subtrozos, uno la parte blanca y otro la zona rosa. Hay veces que nosotros vamos a tener que colocar implantes o fijaciones que puedan soportar dientes artificiales, que se encontrarán o tendremos que ubicarlos en zonas donde no haya una buena estructura de soporte. Pues debemos de conocer o saber también que hay la posibilidad de reconstruir o de construir de nuevo esa zona deteriorada, para de esta forma poder crear o poder una estructura dentaria que esté acorde y que sea ética, funcional y viable a largo plazo. Hemos de ver también cómo vamos a tener que modificar los tejidos blandos, el tapiz que envuelve a la estructura noble, que es el hueso, ¿verdad? Hemos de ver cuáles son las posibilidades. Cuando hablemos de dientes de laboratorio, de parte técnica, tenemos que también conocer un poquito, aunque solo sea lo que hoy vamos a hablar, de cómo se comporta la luz y qué es lo que ocurre. ¿Por qué los dientes tienen distintas zonas, con distintos tonos, con distintos colores y con distintas
pues translucideces o distintas, bueno, pues zonas diferentes unas de las otras. Porque un diente no es monocromático, suelen ser o son todos los dientes naturales policromáticos. Entonces hemos de conocer también cuáles son las herramientas que tenemos para que luego nosotros trasladarle al técnico y que ese técnico con esas herramientas sea capaz de crear o de construir esa estructura con distintos tonos o distintas intensidades. Eso se conoce en el argot funcional como estratificación. Esta imagen la visteis el otro día, que creo que es una imagen hiperilustrativa, ¿verdad? Vamos a construir, porque se ha perdido la parte anterior, vamos a ver qué anatomía y qué función o cómo tiene que ser, hasta dónde debe de llegar. Hemos de poder recoger pues, la dimensión vertical, el tamaño, la forma, hemos de hacer contactar los dientes en los lugares que nos han enseñado dónde tienen que contactar. ¿Para qué? Pues para que cuando el sistema estomatognático, que es la articulación temporomandibular, que es el determinante posterior de todo este sistema, entre en función, pues no se vea perjudicado porque hemos hecho unos dientes excesivamente largos o los hemos hecho excesivamente cortos, o no contactan o no desprograman la articulación como deben. Esta parte sola merecería todo un capítulo, o quizás varios meses o años de aprendizaje, pero bueno, nosotros simplemente vamos a dar una pincelada un poco por encima. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir como mínimo? Bueno, tenemos que conseguir, si los dientes están perdidos, conocer cuál es la distancia o la longitud que tiene que tener el diente desde el reborde óseo remanente que quede en ese momento al reborde óseo inferior. ¿Cómo se mide eso? Eso se llama o se conoce como espacio protético o como espacio dentario, donde van a caber los dientes, ¿verdad? Bueno, pues esto lo podemos calcular hallando la dimensión vertical. El otro día vimos cuáles son las formas más lógicas, anatómicas de la parte externa, cómo se consigue esto. Luego también tenemos que ver cuál es, o deberemos de conocer cuál es el punto o por el punto donde pasan todos esos movimientos. También vimos el otro día con el puntero central único cómo se recoge ese punto. Y luego, pues lógicamente nuestro técnico tiene que conocer, tiene que hacer una curva de Spick, una curva de Wilson de los dientes o del sector posterior adecuado, y siempre construyendo primero la parte anterior, creando siempre la parte anterior y haciendo que se creen unos movimientos de disoclusión o de disfunción o de desprogramación en los movimientos de apertura, y una parte de encamine o reubicación en los movimientos de cierre. Ahí juega una parte muy importante los caninos y también una parte importante la parte anterior, los incisivos, y han de contactar unos con otros en los lugares donde están descritos. No tenemos ahora tiempo para describir todo eso. El soporte posterior simplemente es una parte o una zona de trituración, una zona de machaque de la comida, ¿verdad? Pero es una zona donde, bueno, pues cuando uno tiene dientes y las células propioceptoras del movimiento, de la presión, se activan, le dice a la musculatura, no sigas apretando que ya hay tensión bastante. Pero ¿qué ocurre cuando uno rehabilita a un paciente con implantes? Pues ocurre que esas células o esos receptores de la presión o del movimiento que tienen los dientes naturales, cuando se pierden los dientes naturales, se pierde el Van der Waals y se pierden esas células, esos microreceptores. Con lo cual los implantes no tienen esa capacidad de sensación, de sentimiento o de percepción a la presión. Cuanto más, si rehabilitamos arcadas completas, cuanto más tenemos que ser conscientes y sensibles con todo esto. Bien, otra cosa importante que tendremos que tener en cuenta es la parte estética facial. ¿Por qué? Bueno, pues porque está escrito, tenéis bibliografía hiperabundante, donde la comisura labial con la línea interpupilar, con el plano oclusal y con el mentón, con la parte inferior del mentón, pues dividen los tramos de la parte de la faz en varias partes, ¿verdad? Las proporciones áureas famosas. Bien, entonces, eso todo tiene una correlación, y esa correlación tiene que tenerse también
¿Con relación a qué? Bueno, pues la línea interpupilar con relación a el borde incisal de los incisivos superiores. Deben de ser lo más paralelos posibles. Y luego también debemos de tener en cuenta la línea media de la cara, porque a nadie se le escapa que profesionales tan conocidos como puedan ser Tom Cruise o como puedan ser otros artistas, tienen la línea media de los dientes totalmente desviada con relación a la de la cara. Entonces, estas partes o estos detalles han de tenerse en cuenta siempre que nosotros vayamos a construir una prótesis total. Y también cuando vayamos a construir una prótesis parcial. Y también cuando vayamos a rehabilitar dientes naturales, aunque no haya ninguna ausencia, también han de tenerse en cuenta. Luego, ciñéndonos un poco más ya al ámbito de nuestro trabajo, a donde más solemos trabajar, que es la parte de la boca, tenemos también que analizar cuáles son, con relación a la estructura del soporte labial, la estructura de la parte blanca de la boca, que son los dientes. Tanto en una situación de reposo, cuanto es la exposición dentaria, como también la ubicación del borde inferior de los dientes con relación al labio inferior, es también muy importante, tiene que ser totalmente, digamos que una transición ideal para que no se vean o muchas exposiciones o sonrisas feas o tristes cuando la parte posterior está, pues digamos que más descendida o más baja que la parte anterior. Las sonrisas jóvenes, las sonrisas alegres pasan todas por tener una mayor exposición de toda la parte anterior y una menor exposición hacia la comisura labial de toda la parte posterior. También la exposición gingival es muy importante, porque cuando tengamos que reponer dientes en pacientes que constantemente tienen esta exposición gingival, pues siempre será mucho más complejo de conseguir ese reborde gingival o conseguir las posiciones de los cénit de los dientes en una ubicación ideal. Siempre que tratemos a pacientes con una exposición dentaria o con una exposición rosa mucho menor, pues siempre serán pacientes más fáciles de tratar, menos críticos, ¿verdad? Siempre serán menos críticos. Debemos de tomar esas precauciones. Otra cosa que también tenemos que pensar es que, aunque tratemos pacientes que están en este estado de juventud y de salud, cuando pasen los años van a estar en esta, porque por desgracia la vida siempre nos lleva al deterioro. Hasta un cierto punto vamos creciendo y enriqueciéndonos y evolucionando, y a partir de ese punto decrecemos, emburrecemos y por desgracia nos deterioramos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes traten a un paciente o vosotros tratéis a un paciente que tiene 20 años, pues hemos de analizar bien cuál es el mejor tratamiento. Y quizás el mejor tratamiento sea, o yo estoy seguro que será, mantener su diente hasta el mayor tiempo posible. Ya cuando no se pueda mantener, pues no nos va a quedar otra opción y tendremos que reponérselo de alguna forma. Pero pensad que 30 o 40 años son mucho tiempo, 20 años, decía el tango, que no era nada, vaya si era, ¿eh? Y pensad que pasados 20 años, una persona de 20 años tiene 40, con lo cual todavía es una persona joven a día de hoy, se entiende una persona que está en la plenitud de la vida. Y si pasan 20 o 30 años y eso se deteriora, pensad también que casi siempre, cuando se pierde un implante, se pierde el hueso que lo rodea. Suele pasar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que después no tiene ni hueso, ni implante, ni diente, ni tejido duro donde poder retenerlo. Y muchas veces el tejido blando también acompaña al tejido duro. Tenemos que analizar también profundamente todos esos detalles. Bien, en el caso de que haya patologías previas, dentales o traumatismos o otro tipo de defectos dentro del hueso propio autólogo del paciente, pues tendremos que ver que no deberemos a veces rehabilitar pacientes en esta situación. Deberemos de hacerle un tratamiento de reconstrucción, el que sea o como sea, para poder rehabilitar a esos pacientes con una mejor opción. ¿Por qué? Pues porque muchas veces pasa que cuando esto no se hace, luego la rehabilitación final no es funcional, no es estética y aún encima pues no es duradera, no es duradera, porque los tejidos forman parte del juego, ¿verdad?
Y cuando hay un defecto óseo, podemos hacer una regeneración, y no me voy a detener nada en esto, con unos biomateriales, los que sean, y hemos de tener en cuenta siempre que esa regeneración va a tener una reabsorción. La reabsorción es obligatoria, siempre ocurre. Aunque nos digan que no, no es cierto, siempre hay reabsorción. Podemos reconstruirla también con injertos, o bien injertos, digamos que propios del paciente, autólogos, injertos de una zona donante externa a la boca, injertos de otro tipo de ser vivo o injertos de origen mineral. El que utilicemos, bueno, pues lo importante es saber el manejo y conocer la sistemática. Y luego siempre contar con la biología. Y también, una vez más, quiero subrayar que va a haber siempre una reabsorción. Tendremos que sobreactuar para que cuando haya la reabsorción se pierda y no tengamos una complicación. Luego también hay otro tipo de técnicas muy desarrolladas por una persona conocida y amiga mía de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Abel García, que ha desarrollado y ha publicado y ayudado a compartir su conocimiento con muchos profesionales, que es la distracción, que consiste en trasladar una estructura ósea que está en una posición a través de una herramienta, de un útil, a otra posición. Digamos que, para que nos entendamos en un lenguaje coloquial, mover el hueso del lugar para que entre una parte y otra parte vuelva a generarse hueso de nuevo. Esto creo que compete o pertenece a la odontología o a la parte clínica de la cirugía maxilofacial. Para poder hacer este tipo de tratamientos hay que tener un conocimiento quirúrgico importante. Entonces, pues creo que hay que ser cautos. Bien, cuando ya tenemos la parte estructural ósea resuelta, ¿qué es lo que nos queda por ver? ¿O qué es lo que tendremos que ver, cómo podemos manejar? Tenemos que manejar el tapiz, el tejido mucoso, el envoltorio de esa parte noble que tenemos que proteger. A veces nos pasa que no todo en la vida son implantes y podemos agarrar y rehabilitar un diente perdido, pues desgastando otro diente y creando una concavidad y haciendo que parezca que ese diente realmente es natural y existe. O no existe, pero sí no se nota, ¿de acuerdo? Bien, esto es manejo de los tejidos blandos. Se hace siempre con dientes provisionales. Y esto pues es lo mismo, ¿no? La posición de un implante en una posición X, donde los tejidos pues tienen una capacidad elástica y donde son tejidos, bueno, pues maleables, y donde a través de un provisional o de una zona o de un útil, una herramienta que pueda modificar esa posición de los tejidos, la llevemos a donde nosotros queremos que quede, creándole un perfil de emergencia y un contorno gingival, como hablamos el otro día, adecuado. Ahí tenéis algunas publicaciones ya de antaño, donde pues, se ha descrito, nos han hecho entender que no se conocía, que la distancia entre un diente y un diente proximalmente no ha de ser mayor a 1 milímetro, y que la distancia entre un diente y un diente con relación al punto de contacto no ha de ser más de 5 milímetros. Cuando esto pasa entre un diente y un implante, la distancia ha de ser de 1,5, como bien todos sabéis, y al punto de contacto no ha de ser mayor de 4,5 milímetros. Cuando pasa esto entre dos implantes, la distancia entre un implante y otro ha de ser como mínimo de 3 milímetros, esta sería la ideal, siempre no desde el centro del implante, sino desde las paredes más próximas. Y la distancia al punto de contacto no ha de ser mayor a 3,5 milímetros. En el caso de los dos implantes, realmente no se crea una papila. Lo que se hace es una compresión del tejido mucoso y hace una pseudopapila. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, pues el fin de todo esto es crear armonía, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que construir y tenemos que, bueno, pues crear un contorno anatómico ideal con relación a lo que nos dicen las publicaciones y la ciencia, pues tenemos que hacerlo de esta forma y no de esta, ¿verdad? No de esta, porque esta forma no es correcta. Esto más bien es, bueno, pues un error considerable, ¿verdad? No decirlo de otra manera.
Yo sé que las personas muy críticas pueden estar pensando lo contrario, pero también que sepan que a veces no es fácil hacerlo mucho mejor. También no es fácil hacerlo mucho peor. Pero bueno, así pasa. Entonces es importante conocer las distancias entre unos lugares y otros. Bien, ¿cómo se comporta la luz? Yo os recomiendo un libro que ha escrito un amigo, una persona de la profesión. Hace unos años un chico, cuando yo lo conocí, hoy un señor, es una persona no mayor, pero ya tiene una edad, se llama August Bruguer, es uno de los técnicos importantes o conocidos de España, una persona, un buen profesional, ha escrito un libro, se llama Luces y Sombras, donde bueno, pues describe cómo se comporta la luz en los objetos, ¿verdad? Esto realmente ha sido descrito por Isaac Newton, August lo interpreta y lo que hace es intentarnos entender de una forma simple, de una forma al alcance de cualquiera, qué es o cómo se comporta la luz con relación a los distintos tonos que tienen los dientes, ¿verdad? Entonces, para hacer un resumen en 2 o 3 diapositivas de este libro, que no es capaz uno de hacer un resumen, pero sí para resumir pues, aquello que nos pueda interesar a los que nos dedicamos a esto de forma un poco menos técnica y un poco, digamos, menos rigurosa, pues deciros que cuando la absorción total de esa luz la ejerce un objeto, se producen los colores oscuros o el negro. Cuando la reflexión o la no absorción de la luz es total, se producen los tonos blancos o los colores blanquecinos. Y cuando esa reflexión es selectiva, o sea, tiene distintas zonas donde se refleja de una zona, de un color o de otro, pues ahí aparecen los distintos tonos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque un rayo de luz le incide sobre una partícula hecha con un determinado material y ese determinado material pues tiene capacidad para absorber la luz, para reflejarla o para absorberla y reflejarla de forma selectiva, ¿verdad? Entonces, pues bueno, siempre que esto ocurre, pues aparecen dientes o aparecen objetos de distintos colores. Por ejemplo, hay veces que observamos que la chaqueta de alguien tiene rayas blancas, como es, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que yo tengo ahora mismo una chaqueta que es azul con unas rayas blancas. Si yo apago la luz, si yo hiciese esto, que ustedes están viendo ahora, pues entra un poquito de luz allí por la ventana que está al fondo, pero la chaqueta deja de tener rayas blancas y se convierte en negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay rayo de luz. ¿Y por qué es negra y no blanca? Pues porque el material en el que está compuesto o la que está construida mi chaqueta, pues tiene la capacidad de absorber más la luz y otro de reflejarla más. Y es así de sencillo y así de complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la profesión para poder bueno, pues crear estos dientes que se pierden y poder construir dientes que se parezcan mucho a los dientes que teníamos antes? Bueno, pues ha creado capas, ¿verdad? Ha ido haciendo capas y aquí tenéis esta diapositiva, que no voy a tener nada en ella, porque esto lo vais a tener colgado en nuestra página web cuando queráis verlo. Esto es una estratificación que se entiende como sencilla, tiene una parte opacificadora de la estructura metálica, si la tiene, y si no la tiene ya no le hace falta, tiene una parte que, digamos que es la dentina, y otra parte que es el incisal. Y con esto se fabrica un diente. Para tomar un color de esto, que sería una pieza monocromática, pues tenemos este tipo de tablillas de dientes que las marcas comerciales que le venden a los técnicos las cerámicas o los materiales con los que ellos hacen la parte bonita, la parte estética de un diente, nos permite tomarla, pero no hay ningún diente con esa forma. No hay ningún diente con ese color. Todos los dientes tienen pues todos estos distintos tonos, ¿verdad? Estos distintos tonos pues son distintas masas, distintos materiales con los que los técnicos, no nosotros los dentistas, pueden construir o reconstruir un diente. Y eso necesitamos de una serie de tablillas donde nosotros podamos tomar esos distintos colores o esas distintas masas con las que los técnicos tienen que construir luego ese diente. Porque los dientes de las personas naturales, ninguno tiene o es monocromático, tiene un solo tono. Todos tienen distintos tonos, a veces grietas, a veces manchas, a veces tinciones, a veces descalcificaciones, todo eso, ¿verdad? Entonces hemos de conocer profundamente cómo funciona esto. Para conocer todo esto, evidentemente,
pues no es hoy el día. Habrá cursos más profundos, habrá momentos más profundos. Yo les doy mi palabra que trataremos que todos sepamos cómo funciona esto. Luego nosotros evidentemente tenemos que crear un volumen, el técnico tiene que crear un diente que tenga formas, ¿verdad? Y esas formas pues se dan o se crean a través de las aristas, las aristas forman caras y las caras pues dan volúmenes. ¿Y eso cómo se crea? Bueno, pues eso se crea a través del conocimiento de la anatomía y a través del conocimiento de la tridimensión. Soy amigo de una de las personas, a mi entender, que más saben de esto en el mundo. Su mamá y su papá le dieron un don, que es la parte artística, y después él cogió conocimiento. Mi amigo Iván Ronald, al que yo, como bien sabéis, aprecio y quiero muchísimo por cómo es como persona, pues algún día nos enseñará cómo se hace esto. No os preocupéis, que todo eso llegará. Iremos poco a poco, pero llegará. Deciros que cuando se fabrican o cuando se construyen dientes para prótesis totales, esos dientes están prefabricados por la industria con distintas formas. Las más comunes son las cuadradas, las redondas o las triangulares. Hay más, no son las únicas, hay más formas. Pero bueno, estas son las más comunes. Ahora, ¿cómo se confecciona una prótesis? Bueno, pues una prótesis removible, como todos sabéis, se confecciona con dientes de tablilla, bien sean acrílicos o cerámicos. Ya prácticamente los cerámicos están en desuso, y esto se une a una parte resinosa, un material, una composición entre dos materiales, un monómero y un polímero, y a partir de aquí, bueno, pues lo único que hacemos es crear una estructura densa que es resistente al tiempo. Esto es en cuanto a las prótesis removibles. En cuanto a las prótesis fijas, inicialmente se empezaron a hacer de resina y metal, el famoso Isosid. Yo lo recuerdo como técnico cuando fabricábamos dientes en Isosid con aquellas bolitas. Después llegó la cerámica. Ahora sabéis que hay ya como 100, no digo 100, pero muchos materiales, muchísimos materiales, muchísimos. Tendremos también amigos que nos hablen de materiales, los vamos a tener seguro en breve. Y vamos a tener a técnicos también que nos hablen de distintas posibilidades. Y seguro vamos a aprender mucho. Bueno, pues todas estas formas de construir un diente perdido tienen que ser pues lo más bonitas posibles, han de ser lo más estéticas posibles. Bien, entonces, ¿cómo hemos dividido el trabajo? Y vamos ya a empezar a introducirnos en la parte que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de toda la parte de la prótesis provisional y vamos a hablar de toda la parte de la prótesis removible. Vamos a dejar la prótesis fija para el próximo martes. En la prótesis provisional lo hemos dividido en dos partes: la provisional removible y la provisional fija, y dentro de la fija cementada y la fija atornillada. Dentro de la prótesis definitiva hemos dividido dos grandes familias: las prótesis removibles y las prótesis fijas. Y dentro de las removibles, las implantos retenidas y las implantos soportadas. Bien, vamos a comenzar entonces con el trabajo que nos gusta. Pero antes de hablar de prótesis provisional, tenemos que hablar de un concepto que se llama carga inmediata. ¿En qué consiste este concepto? Bueno, pues consiste en unirle al implante el diente junto con el pilar, probablemente antes de las 48 horas o de las 24, si podemos, en el momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pacientes pierden los dientes y luego pues no quieren estar sin ellos cuando vienen junto a nosotros a que se los repongamos. Y nosotros, conociendo las técnicas y sabiendo cómo hay que hacer, pues para nada nos es a veces imposible poder hacer esto. Esto es totalmente posible, es viable. Vamos a ver como mínimo qué tenemos que hacer o cuáles son algunos de los mecanismos que tenemos a nuestra disposición para poder crearle un confort y una ilusión que es volver a tener el diente a nuestro paciente. Bueno, hay varios grupos de trabajo donde describen pues lo que es la carga inmediata, unos el mismo día, otros antes de las primeras 48 horas, otros con una ilusión, otros con otra ilusión. Bien, lo que sí es seguro es que inmediato quiere decir inmediato. Quiere decir en el momento. Entonces, para que haya algo inmediato, en el mundo de la implantología tiene que haber una cuestión obligatoria que se llama estabilidad primaria. ¿Qué es la estabilidad primaria?
La estabilidad primaria no es ni más ni menos que el grado de anclaje con el que quede nuestro implante sujeto al hueso. Esto quiere decir el torque de inserción, o se conoce como torque de inserción. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que nos podemos encontrar o qué es lo que nos puede ocurrir para poder no conseguir, o qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir ese torque de inserción. Lo primero de todo, tenemos que conocer el lugar donde vamos a trabajar, el hueso de nuestro paciente, cuál es la densidad del hueso de la zona donde nosotros vamos a trabajar. Luego, sabiendo eso, vamos a poder aplicar distintos tipos de osteotomía. La osteotomía es la creación del hueco, del lecho donde nosotros vamos a anclar el implante. Y después de esto, hemos de ver qué nos ofrece la industria, qué tipo de morfología de implantes nos ofrece la industria para poder nosotros colocar y fijar ese diente a ese implante y que haya un buen anclaje y una buena estabilidad. Sabéis todos, y no hablamos de esto ni un solo minuto, nada más que el tiempo que lleve a correr la diapositiva, que unos y otros hicieron distintas clasificaciones de los huesos. No es importante. Lo importante es saber que esto existe, lo importante es saber dónde están ubicadas estas distintas densidades y lo importante es saber para qué sirven. ¿Qué nos dice la bibliografía? La bibliografía nos dice que los huesos de calidad menor nos llevan con mayor facilidad al fracaso de los implantes. Pero también otra bibliografía nos dice que tanto como la baja densidad como la alta densidad, o sea, el tener que ubicar un implante en un hueso muy poco denso, como tener que ubicar un implante en un hueso muy denso, o sea, muy poco trabeculado o muy trabeculado, puede llevar a la no integración del implante. ¿Por qué? Tanto en uno, porque no logremos alcanzar el anclaje o la fijación suficiente, como en el otro, si hay una muy baja o muy pobre vascularización, puede aparecer la pérdida del implante, la necrosis de esa zona. Bien, ¿cómo se ubica dentro de la boca de nuestros pacientes esa distinta densidad? Fijaros, el hueso tipo 1 o D1, como lo queráis clasificar, está siempre en la parte más anterior y más inferior. El D2, pues le acompaña, primero empezamos por la parte inferior, pasamos a la parte superior. En la parte anterior superior, el hueso un poquito menos denso. Y también en las partes más laterales anteriores de la mandíbula. El hueso D3, o ya un hueso más bien blando, se ubica, puede ser en algunos pacientes en el sector anterior superior y medio superior o en el sector posterior inferior. Y el hueso D4, el tipo 4, el hueso más trabeculado, menos denso, se ubica casi siempre en pacientes en el sector posterior superior. ¿Esto es siempre así? Pues no. Cada paciente es un mundo y cada paciente debe de tener un tratamiento particular de cada paciente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos hoy a nuestro alcance para poder analizar esto? Las tomografías. Cualquier tomografía unida a un software nos puede permitir ver la distinta densidad de nuestros pacientes. Bien, entonces, ¿cómo o qué nos dice la ciencia? ¿Cómo podemos usar los tomógrafos o cuáles son los sistemas o las utilidades que podemos tener a nuestro alcance para poder analizar todo esto? Por un lado, las tomografías. ¿Cuáles son los valores tomográficos que deben de dar? Aproximadas 600 unidades Hanfield. Por otro lado, el torque de la carraca. ¿Cuánto debe de ser? Aproximadamente estos 30 newtons. Y por otro lado, las resonancias, las medidas in ISQ. Por ejemplo, por poner un ejemplo de una resonancia, el Ostel. Hay muchas más marcas, muchas más marcas. ¿Cuánto tiene que tener? Aproximadamente unas 70 unidades ISQ. Eso es lo que nos decía ese estudio. ¿Y cómo nosotros podemos mejorar entonces esto? Bueno, pues conociendo la densidad, podemos hacer una osteotomía o un lecho de forma convencional, podemos hacerlo de forma o con una técnica de oso-condensación o de oso-densificación, como le queráis entender. ¿Cómo se hace esto?
Pues con cualquier fresa que tenga distintas láminas, esas láminas estén inclinadas hacia el lado no de corte. Si invertís el sentido de giro del motor, ese sentido de giro hace que en vez de extraer el hueso del alvéolo, lo impacte. Lo único que tenéis que hacer es un poco más de presión con relación a la tensión de vuestra mano contra la fresa y el hueso. ¿Cuánto se puede extender esto? Pues la capacidad elástica que tenga el hueso donde vais a trabajar. ¿De 1,5 milímetros podemos hacer uno de 4? Hombre, pues no. No se puede, ¿verdad? No se puede. Bien, y después también lo podemos hacer mediante una técnica de compactación lateral. La compactación lateral la hacen los osteotomos roscados o los osteotomos impactados de Summers, pero eso está un poco en desuso. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nadie le alegra que le den martillazos en la cabeza o en la boca. Con lo cual, pues se inventaron los roscados y mejoraron muchísimo este tipo de técnicas. Con relación a los implantes, ¿qué es lo que está descrito? Bueno, pues está descrito que después de varios estudios de implantes cilíndricos y de implantes cónicos, se ha descrito que, bueno, pues el grado de osteointegración es similar, no hay diferencia prácticamente. Pero ¿qué es lo que ocurre con relación a los implantes cónicos? Que los implantes cónicos, los implantes ligeramente cónicos, siempre se consigue con ellos una mayor estabilidad primaria o una mayor estabilidad. ¿Por qué? Pues porque como tienen una forma cónica, pues entran como un expansor y van condensando lateralmente o creando presión lateralmente, aplastando el trabeculado óseo y creando una mayor estabilidad primaria. Esto quiere decir que yo en un hueso tipo 4 freso de forma convencional y coloco un implante cónico y va a tener estabilidad primaria. Hombre, pues no. Como todo en la vida, la lógica forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos comprobar o cuáles son los métodos para poder comprobar cuál es la estabilidad primaria después de colocado un implante? O bien una carraca dinamométrica que se conoce como torquímetro, o bien una resonancia, bueno, pues de tipo Hostel o tipo, hay otros muchos más. NSK también tiene uno, hay muchas marcas que los tienen, ¿verdad? Y para concluir con esta parte, veis que una vez más sigue publicando la ciencia en revistas muy respetadas, donde aproximadamente esas 600 unidades, 30 newtons y 70 unidades ISQ son más que suficientes para poder hacer carga inmediata. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para poder hacer carga inmediata? Vamos a necesitar tener un paciente que tenga un tejido mucoso apropiado. Sabéis que el tejido gingival principalmente se divide en dos grandes familias. Por un lado el periodonto fino y por otro lado el periodonto grueso. Si hay periodonto grueso estamos de suerte, si hay periodonto fino, pues tenemos dos opciones. O no se puede hacer el tratamiento o tenemos que cambiar mediante injertos de zonas donantes o de biomateriales el biotipo de ese paciente, ¿verdad? Tendremos que construir en mucosas lacerables y finas y no inmóviles y no rígidas como esta que estamos viendo en este caso, pues tendremos que convertirla en un tejido donde haya estabilidad, ¿verdad? Haya pues este tipo de tejido, la mucosa que siempre hemos estudiado con aquel efecto de piel de naranja, ¿verdad? Que nos beneficiaba mucho. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia o los estudios cuando no hay mucosa queratinizada? Tenemos claro que hay una mayor acumulación de placa, que hay inflamación de los tejidos, que hay recesión de la mucosa y, por tanto, pérdida de inserción. Si tenemos pérdida de inserción, estamos comenzando será el principio del fin. Estamos comenzando con la pérdida con el paso del tiempo de ese producto o de ese tratamiento. Y evidentemente no vamos a poder hacer esto en un periodonto fino. Esto solo se puede hacer, este tipo de tratamientos o de perfiles de emergencia solo se pueden hacer en periodontos gruesos. ¿Qué es lo que nos ofrece la industria para poder rehabilitar o fijar un diente a un implante? Por un lado, pilares directos a los implantes. Os aconsejo y os recomiendo que solo utilicéis pilares mecanizados. No uséis nunca más pilares calcinables directos a los implantes. Por otro lado, pilares transepiteliales.
que pueden ser en una pieza, en dos piezas, rotacionales, antirrotacionales, con determinadas formas. No es importante, bueno, sí es importante la forma, pero quizás sea lo menos importante. Quizás lo más importante entre utilizar un pilar directo a implante o utilizar un pilar transepitelial, vamos a ver luego por qué pasan estas cosas. Y luego también, otra cosa que nos ofrece la industria son los pilares para soportar las sobredentaduras. ¿Qué tienen los pilares directos a los implantes? Bueno, pues pueden ser de carga inmediata, pueden ser antirrotacionales y antirrotacionales, pueden tener un hombro para el descanso y el apoyo de la prótesis, pueden ser para hacer apoyos en filo de cuchillo en distintas alturas, los podemos fabricar angulados, pueden ser también para determinadas como estas, el CEREC, o determinadas estructuras ya premecanizadas o prefresadas, pueden tener distintas alturas. No pueden, tienen que tener distintas alturas. No puede hacerse un pilar con una sola altura aquí. ¿Por qué? Porque el tejido mucoso de los pacientes varía, no tiene siempre la misma altura. Tiene que haber esto que estáis viendo. Y esos mismos pilares también pueden ser tipo PGZ, ¿verdad? Estos pilares pues me ayudó mi amigo Pablo Alarza a desarrollarlos y bueno, pues lógicamente rendimos tributo a su conocimiento, a su amistad y ayuda y le hemos puesto las iniciales de su nombre. Los pilares PGZ son ideales para unir un diente directo a un implante. Y estos mismos pilares también pueden ser de forma angulada para corregir, bueno, pues o bien errores o bien descompensaciones por la distinta angulación de los implantes. Los pilares transepiteliales, que esto yo creo que debería de ser de obligado cumplimiento, pueden ser con distintas formas, tienen que tener distintas alturas, pueden ser en una sola pieza o pueden tener otra, pueden ser más anchos, más estrechos. ¿Qué es lo que nos va a decir la bibliografía? Luego lo vais a ver. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir o qué es lo que tiene que ocurrir? Que todos esos pilares terminen o bien en una zona calcinable para poder colar, o bien en una zona o en una parte metálica para poder hacer estructuras provisionales, o bien en pilares, transiciones intermedias, T-Base, como se llaman ahora. Habría que buscarle un nombre en español, que ya están bien de hablar los españoles en inglés. No hay por qué no saber inglés, evidentemente que es enriquecedor y muy importante, pero esto es una transición entre nuestro pilar transepitelial y el diente, ¿verdad? Es la unión entre el diente y el pilar, y debe de haberlas pues de diferentes formas, con distintas alturas, ¿por qué no? Hasta que permitan angulaciones de los tornillos y los destornilladores. Y luego tiene que haber eso mismo para las prótesis removibles, bien tipo Overden, que es una copia de otros sistemas populares, con sus distintas tapas, o bien pilares de bola que llevan existiendo desde hace muchísimos años, porque cuando no existían los implantes ya nosotros utilizábamos muñones colados y pilares de bola para soportar o para sujetar prótesis removibles ancladas en muñones. Bien, ¿qué es lo que nos dice una vez más la ciencia con relación a esto? Aquí tenéis un estudio que yo siempre lo reflejo más que nada porque está hecho en una universidad pública española y por profesionales de muy alto prestigio. ¿Qué es lo que han visto estos señores? Bueno, pues que los pilares cuanto más altos son, cuanto más estrechos, menos se reabsorbe el tejido o mejor sobrevive el tejido que lo rodea. Y lógicamente, pues cuanto más tiempo pasa, mayor reabsorción va a haber. También, si hay injertos o biomateriales colocados alrededor de esos tejidos perimplantarios, va a haber una peor evolución del tratamiento si los pacientes son fumadores y si los implantes son más gruesos. Quiero decir con esto que los implantes tienen que ser estrechos. Los implantes tienen que ser estrechos, lo más estrechos posibles, con un menor diámetro, pero dependerá del diente que vayan a reponer. Los implantes tienen que tener un espesor o un diámetro mínimo. No se puede reponer, señores, un molar con un implante de 3,2 o un molar con un implante de 3,5. Eso no se puede hacer porque la probabilidad de que ese implante se fracture
es muy alta y el diente tiene que estar unido a un pilar mecanizado. No se puede colar, no se puede sobrecolar y hay que tener sensibilidad con eso. ¿Qué hace nuestra marca para que vosotros no os cueste eso un exceso? Porque pueda ser o pueda entenderse que el exceso del costo pueda llevar a poder usar o pretender usar pilares de ese otro tipo. Pues las T-Base no cuestan nada, coste cero. Y los pilares transepiteliales cuestan 15 euros. A mí me parece ridículo estar utilizando instrumentos protéticos calcinables o de sobrecolado cuando ya los costos de nuestro sistema son totalmente ridículos. Si alguien no está de acuerdo en esto, que me haga una pregunta cuando tenga su tiempo. ¿Qué hemos, y se lo explico probablemente de una forma mejor entendible, qué hemos hecho un grupo de amigos y qué hemos analizado? Bueno, pues a través de la Universidad de Santiago de Compostela hemos utilizado, hemos analizado un implante tipo, es un implante de la marca Straumann. Este artículo está ya publicado en esta revista, lo podéis ver en nuestra página web y podéis descargaros o bajar el estudio de nuestra página web con un pilar similar al nuestro, pero no igual, de la marca Straumann, y hemos colocado en esos mismos animales otro implante nuestro, o 4 implantes nuestros o mayores, como bien visteis en las fotos anteriores, con el pilar que nosotros hemos diseñado. ¿Que cuál es la diferencia? Primero, que es más estrecho. Segundo, que las paredes no son divergentes, son paralelas. Y ahora ya tenemos un pilar nuevo que se llama Slim, que esas paredes son convergentes. Y tercero, que hemos hecho un tratamiento superficial a ese pilar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto o qué es lo que hemos analizado? Y ahí tenéis el artículo publicado y tenéis el estudio para que os lo descarguéis de nuestra página web. Hemos observado que cuanto más estrechos, más altos y con tratamiento superficial y no divergente son los pilares, mayor cantidad de hueso. Y luego lo vais a ver en un caso clínico, en 2 casos clínicos distintos, mayor cantidad de hueso se guarda o se mantiene alrededor del implante y del pilar y mayor adhesión hay del tejido conectivo a ese implante y ese pilar. Esto podéis descargar el estudio o el artículo en nuestra página web. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la ciencia, la industria? Pues aquí lo tenéis. Nos ofrece, por un lado, pilares de carga inmediata o definitivos sobre un implante de conexión externa, donde no hay estabilidad del pilar con relación al implante. Os enseñaré vídeos donde pudimos analizar la movilidad del pilar con el implante y vais a ver cómo en todos los implantes de conexión externa hay un movimiento que se ve, traspasa la luz a los movimientos laterales. Hay implantes o pilares con conexiones paralelas, aunque tengan una cierta o pequeña conicidad, como son, por ejemplo, los implantes de las conexiones paralelas, como por ejemplo Zimmer o cualquier otra marca, que hay muchas. Y luego hay conexiones no conomorses, sino cónicas, donde esa unión entre el pilar y la conexión del implante no es paralela, es cónica. Es cónica. ¿Bien? Bien, estas son las 3 posibilidades. Esto, pues, se ensambla las 2 anteriores a través de un tornillo y una de las que nosotros, o la que nosotros hemos desarrollado, se ensambla mediante un pilar monobloc. ¿Cuál es la ventaja del pilar monobloc? Que a través del macizo no pueden pasar las bacterias. ¿Cuál es la desventaja de cualquier sistema de estos? Que por donde entra el tornillo y hasta la conexión del implante con el pilar pueden entrar las bacterias y puede crearse y pasar el biofilm. Nosotros hemos hecho 2 pilares diferenciados, uno de paredes paralelas y más estrecho que el implante, tiene en esta distancia 3.4, y otro de paredes, digamos que cóncavas hacia el interior del pilar, que esta distancia viene siendo unos 2.6. ¿Cuál es el fin? Que por un lado el tejido óseo pueda descansar encima de la conexión, la
el apriete de los 35 newtons, entre 30 y 35 newtons del pilar al implante, impide que se pueda aflojar, impide los micromovimientos y lo que hace es que el hueso permanece sobre la plataforma y sobre la conexión más tiempo y el pilar crea un micromovimiento, unos micromovimientos infinitamente menores por el grado de ajuste que hay entre la conexión y el pilar. ¿Cuál es el beneficio de que tenga un diámetro menor? Bueno, pues que va a preservar mejor los tejidos blandos y los tejidos duros. Tenemos un cambio de plataforma, esto está descrito, no nos lo hemos inventado nosotros simplemente hemos puesto lo descrito en práctica. ¿Y qué es otra cosa más que vamos a conseguir? Un mejor sellado biológico, que al final es lo que queremos, que aquí no lleguen las bacterias, que esto esté alejado lo más posible de la contaminación, que la conexión entre el diente y el implante esté, entre el diente y el pilar, perdón, esté lo más alejado posible de la estructura del implante. Bueno, pues esto es lo que está descrito en todos los sitios, lo sabéis, ¿no? No hace falta que yo os lo diga. Bien, entonces, unido a ese pilar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues debemos de unir piezas totalmente compatibles. ¿Cuáles son los materiales que a día de hoy está publicado que son compatibles? El titanio, el óxido de circonio y el PIC, que es en lo que fabricamos nosotros todas las conexiones, todo es titanio. ¿Qué pasa si nosotros en vez de trabajar directo a ese pilar, trabajamos directo a la conexión del implante? Pues pasa que tenemos que conectar y desconectar el pilar muchas veces, porque cada vez que desconectemos la tapa de cicatrización, el diente provisional, el componente tenemos que conectar y desconectar ese diente, ¿verdad que sí? Y cada vez que lo desconectamos, evidentemente va a haber un sangrado en esa desconexión, va a haber una inflamación, va a haber la ruptura dermosómica de los tejidos blandos, va a haber alteraciones de la calidad de la mucosa perimplantaria. Esto no me lo estoy inventando yo, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Y evidentemente va a haber una inflamación y con eso va a haber una recesión, sea mayor o menor, existirá, y va a haber bolsas también a veces periodontales. ¿Qué es lo que nosotros logramos cuando no hacemos desconexión de esos componentes? Bueno, pues lo que logramos es lo que está descrito. Logramos el no sangrado porque no hay desconexión del componente, logramos la no rotura dermosómica porque no hay desconexión del componente, logramos la no alteración de la barrera mucosa, que es quien tapiza y protege toda esa estructura ósea, y logramos la no recesión. No es la no recesión, es la menor recesión, porque recesión va a haber, señores. Esto es inevitable. Inevitable va a haber recesión, pero va a ser infinitamente menor. ¿Dónde tenemos nosotros la conexión y la desconexión? La tenemos desde el implante para arriba. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Pues vamos a lograr un sellado biológico. Lo que nuestros amigos de la Universidad de Granada en su momento nos dijeron. Pilares largos, estrechos, no desconectarlos y de mayor altura. Y con eso vamos a lograr que todo esto sea viable. Entonces, ¿en qué casos está indicada la carga inmediata y por qué hacer todo esto? Pues esto depende de vosotros, depende de que conozcáis la técnica, depende que estéis dispuestos a utilizarla y depende el organismo receptor que sea el apropiado, ¿verdad? Que sea el apropiado. Bien, vamos a hablar entonces ya, para terminar, de las prótesis provisionales. Prótesis provisionales removibles. Ya sabéis cuáles son. Es una prótesis completa que se ubica o que se coloca o bien suelta o bien unida a los implantes. Prótesis provisionales fijas pueden ser cementadas. Aquí tenéis un ejemplo, una prótesis total provisional cementada, o pueden ser atornilladas. Siempre que se haga en el caso de las atornilladas, tienen que llevar o tienen que llevar unas bases metálicas que las unan o que fijen el tornillo al implante. Vamos a ver en qué casos podemos hacer las prótesis provisionales removibles. Los mecanismos de retención que tiene nuestro sistema para una prótesis total removible es este, o bien los tipo Overden o bien los tipo pilares de bola. ¿De acuerdo? Tanto uno como otro hace de pilar transepitelial porque emerge en una sola pieza desde la unión del implante
hasta la parte externa del tejido mucoso. Mi consejo es que sean colocados el día de la cirugía. No tenéis que colocar tapas de cicatrización. Debéis de colocar el día de la cirugía los pilares que van a retener esa prótesis. Ese mismo día colocáis los pilares de bola o ese mismo día colocáis los pilares Oberdén. ¿Por qué no? Si eso es un pilar de cicatrización perfecto. A partir de aquí, si hay estabilidad primaria, podéis unir los pilares a la prótesis el mismo día, como estáis viendo en el vídeo de la derecha. Si no hay estabilidad primaria, pues el paciente se va a su casa, o bien sin dientes, o bien con dientes removibles, no fijados a los pilares de retención de la prótesis. Si lo vais a colocar en el mismo día, porque tenéis más de 30 o 35 newtons, lo único que hay que hacer es poner las tapas con sus anillos separadores para que la resina no se pueda meter debajo y no se quede retenido de por vida hasta que rompáis toda la prótesis. Al que le pase no se lo olvidará jamás, porque es algo tétrico, y a partir de ahí, con una gota de resina auto, ponemos la prótesis en la boca, le decimos al paciente muerda, y el paciente pues retendrá los mecanismos en perfecta ubicación, y estos mecanismos, cuando la resina los abrace y se quede con ellos perfectamente anclados, pues soportarán la prótesis de forma provisional, porque luego habrá que rebasarla en el futuro. O los más dejados será una prótesis totalmente definitiva. Evidentemente esto también está recogido en la bibliografía y está claro que las técnicas de cirugía guiada con relación a la carga inmediata constituyen una técnica de terapéutica o una técnica terapéutica exitosa, ¿verdad? Bien, las prótesis fijas pueden ser, como hemos dicho antes, cementadas o atornilladas. ¿Cómo se hace o cuáles son los medios que tenemos para hacer una prótesis provisional fija cementada? Bien, pues tendremos que unir pilares directos a implante en el momento de la cirugía. Hemos de hacer la prótesis provisional previa a la cirugía o tomar la impresión en el momento o después de la cirugía, y a partir de aquí fabricar la prótesis. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el implante colocado, conectamos un pilar mecanizado recto con una distinta altura aquí dependiendo del tejido mucoso de cada paciente de esa altura. Lo fijamos con un tornillo de fijación de ese pilar al implante. A partir de aquí tenemos que medir o calcular cuál es el grosor o el espesor de la mucosa de nuestro paciente, la distancia que hay desde donde está la plataforma del implante hasta donde se va a apoyar el diente. Esa distancia será en cada paciente diferente. ¿Cuánto tenemos que dejar sumergido como máximo este hombro o este apoyo que tiene este pilar? Como máximo 1,5 milímetros. Podemos utilizar pilares que no tienen hombro, pilares para hacer dientes a tope en filo de cuchillo. No tienen por qué ser pilares con hombro. Recordad estos datos. Aquí tenéis un caso. Paciente planificado, pilares mecanizados rectos, fabricación de la prótesis inmediata. Llave para trasladar los pilares mecanizados rectos a la boca. Aquí tenemos la prótesis cementada inmediata. Hacemos la cirugía, retiramos los portaimplantes. Después de retirar los portaimplantes, retiramos la guía quirúrgica. Tenemos la posición de los implantes cierta y con nuestra férula, nuestra llave de posicionamiento, aflojamos los tornillos y trasladamos los implantes con esa llave a la boca. ¿Por qué los llevamos con una llave? Porque como son prótesis múltiples, los pilares tienen que ser rotacionales. Entonces los pilares van a la boca todos unidos en una llave, colocamos los tornillos que van a fijar y sin retirar la llave damos torque a los tornillos. No se puede retirar la llave de acrílico, porque si no los tornillos rotan y se nos mueven de posición. Y a partir de aquí tapamos las chimeneas con teflón y cementamos esa prótesis. ¿Con qué? Se puede cementar con cualquier cemento definitivo, inclusive con composite. Llenar las chimeneas de composite y polimerizarlas. Si lo hacemos con composite, lo que tendremos que hacer luego es hacer un agujerito donde está el tornillo que fija la prótesis,
retirar el tornillo, retirar la prótesis y, como vais a ver cuando hablemos de cómo se construye esto, hacer la conformación del reborde todo con relación a los dientes. Y a partir de aquí, después de esto, pues colocamos la prótesis provisional y después le colocaremos con el paso del tiempo la prótesis definitiva. ¿Cuál es el secreto? Que estos pilares que están aquí, los 3 pilares mecanizados rectos, yo los coloqué el día de la cirugía y nunca más los vuelvo a desinsertar. Se quedan ahí para siempre. Fijaros lo que le ocurre al hueso que rodea los pilares. Puede venir alguien que me diga, por vestibular o por lingual puede haber una exposición. Sin duda, puede haberla. En este caso no la hay porque el paciente tiene un hueso muy ancho, pero puede haberla. Pero en interproximal el hueso se mantiene, porque entre uno y otro hay más de 3 milímetros y porque estos pilares no se vuelven a desinsertar de ahí. No se vuelven a desinsertar de ahí. Y están cementados. El biofilm no puede pasar tan fácil la filtración, tiene que atravesar el cemento, el composite. Existirá alguna, pero no tanta. No tanta. ¿Bien? No tanta. Bien. Prótesis atornilladas provisionales. Aquí cambia el concepto. Si vamos a atornillar, entonces tenemos que tener un pilar transepitelial, porque no queremos volver a desconectar esto de aquí abajo, ¿verdad? Y como no lo queremos volver a desconectar, tenemos que poner un pilar transepitelial, porque algún día vamos a tener que cambiar este trocito. Entonces, vamos a conectar un pilar mecanizado recto, en una sola fase, o sea, en una sola pieza o en 2 piezas. Aquí tenéis un caso. Os enseño las fotos, colocamos los implantes, colocamos nuestro pilar transepitelial que salva la distancia desde la plataforma del implante a la conexión del pilar y al exterior del tejido mucoso. Bien, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pegamos el diente provisional con una gota de acrílico, de composite fluido, y luego simplemente tenemos que, con composite fluido, unir el hombro del pilar a el diente provisional, el diente de tablilla. Crear pues, el perfil de emergencia y luego lo atornillamos y le damos forma y este paciente, pues de terminar la cirugía, se va a su casa en esta situación. Cuando viene a reponer el diente definitivo, simplemente hay que desatornillar la corona y va a hacer una corona definitiva. Esto puede ser con un pilar, como visteis antes, en una sola pieza, o puede ser un pilar, como estáis viendo aquí, en 2 piezas. ¿Qué quiere decir este pilar en 2 piezas? Pues que este pilar en 2 piezas es antirrotacional al diente y antirrotacional al implante. Los que no se crean que los pilares de la marca Galimplant, cuando le damos 35 newtons de torque, multiposición recto estético, multiposición slim, le damos 35 newtons de torque, no hay forma de desaflojarlos, aunque solo aguanten de un solo diente, pues que utilicen este pilar. ¿Cómo se utiliza? Colocamos el implante, tenemos el implante colocado y sumergido, ahí lo veis, allá en el fondo, y tenemos que calcular cuál es la profundidad de esa mucosa para colocar un pilar que tenga esa profundidad. Y a veces también cuál es la angulación, porque podemos colocar pilares angulados. ¿Qué es lo que dispone o con qué se puede hacer eso, medir eso en Galimplant? Todos tenéis estos instrumentos a vuestra disposición. Han sido diseñados por el doctor Alberto Fernández. Han sido construidos por nosotros. Son aditamentos que tienen un mango para trabajar desde el exterior, no llevan tornillo, conectan al implante de forma antirrotacional y tienen marcas de profundidad y también tienen este palito que veis aquí metálico, nos da la angulación con relación a la vertical. El que no tenga este sistema también lo puede hacer con medidores de profundidad. La empresa también tiene un medidor de profundidad para ver la profundidad del tejido mucoso y para calcular milímetro a milímetro cuánta profundidad hay hasta la plataforma del implante. A partir de aquí tendréis que ubicar o insertar un pilar, bien sea en una pieza o en 2, que tenga como mínimo 1 milímetro menos de esa profundidad para que os quede aproximadamente colocado a esa profundidad. A partir de aquí, en este caso, colocamos el pilar en 2 piezas, su pilar de carga inmediata que cortamos y recortamos, medimos la distancia del diente, insertamos de nuevo el pilar en 2 piezas, como bien veis, medimos la distancia del diente y con un diente de tablilla perforado, que le hacemos un agujero con una fresa de laboratorio,
con un poco de composite lo fijamos al diente, retiramos el pilar y lo único que hacemos es unir el borde del diente con el borde del pilar. Aquí lo tenéis. ¿Y esto qué va a dar? Bueno, pues nos va a crear un perfil de emergencia ideal para luego rehabilitar esto de forma definitiva. ¿De acuerdo? Bien, dentro de las prótesis removibles, y ya con esto termino y no me alargo más, yo sé que voy 7 minutos por encima del tiempo requerido. Las prótesis removibles tenemos que crearlas, como bien sabéis, a través de un arco facial y de una situación de bibalance. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en cualquier movimiento de lateralidad o protusión todos los dientes deben de estar en contacto. Pueden ser retenidas con 2 pilares como visteis antes, uno tipo Overden, que tiene sus tapas, y otro un pilar de bola. Aquí tenéis un caso. Colocamos los implantes y los pilares el mismo día. Cuando cicatriza, viene el paciente a la consulta. Colocamos el anillo separador, encima del anillo separador la tapa metálica con su anillo plástico. Encima de eso, y con la prótesis ya hecha, vais a ver luego cómo hay que tomar la impresión de esto. En este momento que estamos aquí, tomaríamos la impresión para fabricar la prótesis, la impresión del modelo de trabajo, lo haríamos en esta misma posición, luego lo vais a ver, ¿eh? Y cuando todo está en esa posición, fabricamos la prótesis terminada viene del laboratorio, cogemos una resina auto cualquiera, puede ser esta o no, la mezclamos en un vaso DAPEN para mezclar resina, y lo único que hacemos es en aquel orificio echar una gotita de resina auto y esa resina va a fijar las 2 tapas metálicas. Luego, esto está hecho a propósito, una tapa tiene su parte plástica retentiva y la otra no la tiene. ¿Para qué? Pues porque esto es intercambiable, hay tapas plásticas de distintos colores que tienen distintas o ofrecen distintas retenciones. Todas estas prótesis obligatoriamente tienen que llevar una malla metálica. Esto hay que hacer como si fuese un esquelético y luego encima montar una prótesis completa. Si no lo hacéis así, se romperá. Seguro, pasará el tiempo y se romperá. Bueno, luego se coloca en la boca del paciente y no tiene mucho más que hablar. Prótesis soportadas. Pues en vez de ser 2 implantes, que esto solo se puede hacer en mandíbula, podemos poner en el maxilar 4 implantes, con 4 pilares Overden o 4 pilares de bola, depende de cómo se haga. Colocamos los implantes y las tapas el mismo día de la cirugía. Ese mismo día cogemos los anillos, le ponemos nuestras partes metálicas con los teflones y tomamos una impresión convencional con las tapas metálicas puestas. ¿Por qué? Porque el técnico va a tener justo el orificio que ocupa la tapa. Cuando vacíe el modelo, su modelo de trabajo va a tener los orificios que ocupan la tapa y nos va a mandar una prótesis total de resina que las tapas metálicas ajustarán de forma perfecta. Se creará un modelo con las tapas metálicas puestas y el técnico nos enviará una prótesis total, definitiva, con los agujeros exactos, que luego nosotros simplemente tendremos que volver a ubicar esas piececitas retentivas, volver a ubicar los retenedores, echar una gota de acrílico y con esa gotita de acrílico en el fondo del agujerito sujetaremos o fijaremos todas estas tapas de forma totalmente cierta. Esto es el método directo. Se puede hacer un método indirecto tomando la impresión a esos implantes, enviando al laboratorio, colocando las réplicas, los análogos, vaciando el modelo, colocando los análogos en fijando estas tapas de forma definitiva en el laboratorio. Eso siempre tiene más pasos, siempre lleva más errores y puede ser que cuando llegue la prótesis no ajuste. Entonces tendremos que desmontar todas las tapas metálicas y tendremos que volver a hacerlo al final de la forma que yo os estoy explicando primero. Con otra particularidad, que pueda ser que entre, pero tenga tensiones. Los implantes y los pilares van a sufrir tensiones y eso no va a ser positivo para la prótesis a largo plazo. Esas mismas prótesis o esas mismas prótesis soportadas pueden estar soportadas en vez de por fijaciones únicas sobre cada implante por barras. Esas barras habitualmente pueden ser microfresadas o no, pueden ser coladas o no, pueden tener una estructura primaria y luego una estructura secundaria unida a la prótesis y luego sus mecanismos de retención. Estos mecanismos de retención pueden ser metálicos, pueden ser plásticos. Inclusive os pongo esto para que veáis que esos mecanismos de retención pueden ser esferas. El implante tiene Overden colados,
pueden ser esferas, ataches esféricos. ¿Por qué? Pues porque las distancias entre los implantes y otros no permiten meter un mecanismo de retención o porque el paralelismo no es el correcto. Podéis indicarle a vuestro técnico que puede mezclar los mecanismos de retención. Podemos mezclar las bolas y los overdén. No hay ningún problema, señores. ¿Cuál es el problema? Entre poner 2 bolas y 2 overdén, o 3 bolas y 2 overdén, o 1 bola y 3 overdén, no hay ningún problema. Ningún problema por hacer eso. Bien, y bueno, esto es el trabajo definitivo de esta persona, que no nos vamos a detener porque hoy no estamos hablando de eso. Es un poco llamativo, siempre uno pone todos los casos los más llamativos posibles, pero aquí veis los mecanismos de retención, ¿vale? Bueno, pues con esto he terminado por hoy. Doy paso a las preguntas. Os pido disculpas por retrasarme 12 minutos de mi tiempo que le robaremos a las preguntas, o que lo siento. Una vez más no soy puntual, no lo he sido nunca. Espero haberos aclarado esto. Entonces, Hola. de aquí en adelante, el próximo día, preguntas. Hola, Dime, buenas Nené. tardes, Jesús. Hola, Nené. ¿Cómo estás? De maravilla, bebiendo agua con limón. Un placer, una vez más, tenerte aquí. Y es muy interesante las preguntas que tengo aquí, tengo muchísimas, pero hay una que me llama muchísima atención porque se repite y pregúntame, Liana, ¿qué es una T-Base? Entonces, a mí me gustaría, por favor, que explicases. Vale. Es muy importante. Pues T-Base quiere decir base de titanio, ¿no? Entonces, ¿qué es una T-Base? Pues es un mecanismo o una piececita de titanio que une el diente, la parte blanca del diente, al pilar metálico, al pilar transepitelial. Eso es una T-Base. Vale. Me gustaria saber se é certo que às vezes os transepiteliais se aflojam, causando maior reabsorção óssea. En las prótesis múltiples no es posible, si hay un buen ajuste. En las prótesis unitarias puede darse el caso. Se pueden romper, se pueden aflojar, todo puede pasar. Pero cuando se os rompa algo, se os afloje algo, tenéis que ver qué es lo que habéis hecho. Tenéis que ver qué es lo que habéis hecho. La culpa nunca es de uno solo, pero la culpa tampoco no siempre hay que echársela a otro. Entonces es probable que cuando un pilar transepitelial se afloje, sea porque no tiene un buen anclaje o no tiene una buena fricción con relación al cono del implante, sea porque no se le ha dado el torque adecuado, sea porque el mecanismo de torque que nosotros tenemos no es el correcto, porque no sirve. No, yo le doy torque, pero ¿con qué se lo das? Con la carraca que tú me vendiste. ¿Y cómo la tratas? Porque los muelles, y nunca mejor dicho, cuando le pasan los años, dejan de hacer su función. Y si esos muelles no están aflojados, si la carraca dinamométrica cada vez que damos torque a un pilar no aflojamos la parte móvil para que el muelle vuelva a estar en su posición de descanso, el muelle con el tiempo se fatiga y en vez de estar dando 30 newtons o 35 estamos dando 12. Eso, como todo en esta vida, tiene que ser cambiable. Estamos hablando de salud. Los pilares no se aflojan si están bien roscados. Los nuestros no se aflojan si están bien roscados y si tienen el torque adecuado. Y si han sido usados para lo que han sido creados. Un pilar slim no ha sido creado para unirlo a un diente unitario que recibe una fuerza tremenda. Un pilar slim ha sido creado para unir 4 incisivos, en los que cada uno de ellos hay un implante. No para poner 2 incisivos, o sea, 4 incisivos con 2 implantes. Son pilares críticos. Muy bien. ¿Cuál es el torque que podremos dar a una corona? O sea, ¿cuál es el torque del tornillo que se ajusta a corona ao pilar transepitelial? Depende del sistema de implantes que uséis. En nuestro caso, tenemos 2 tornillos. Uno de métrica 2 y otro de métrica 1.4 en cuanto a los pilares transepiteliales.
Y tenemos un tornillo de métrica 1.6 que va directo a la conexión del implante. El de 1.6 y el de 2 se puede dar un torque sin ningún problema de 35 newtons. Se lo podéis dar de 30 newtons, pero si se lo queréis dar de 35 no hay ningún problema, porque los ensayos demostraron que no se rompen hasta 65 o 70 newtons. El de métrica 1.4, que es del pilar multiposición, el no estético, o sea, la copia del multi-unit, solo se le pueden dar 10 newtons de torque. Si no, hay probabilidad de que se rompa. Ahora, os diré también que en las instrucciones de uso de cada uno de estos productos está puesto esto. Correcto. Qual é o grado de titânio dos aditamentos? É o mesmo que dos implantes? No. El grado de titanio de los aditamentos es titanio grado 5. Todos nuestros aditamentos protésicos son titanio grado 5 y el titanio de los implantes es titanio grado 4. ¿Qué ocurre con aquellos aditamentos que van unidos a o que están en contacto con, o la parte del aditamento que está en contacto con el tejido óseo o el tejido mucoso? Tiene un tratamiento superficial, tanto en rugosidad como en descontaminación externa. El titanio grado 5 tiene vanadio y tiene aluminio, pero todos nuestros implantes, perdón, nuestros pilares, disculpad, tienen un tratamiento de descontaminación del aluminio y del vanadio. Ok. Qual é a justificação para a anatomia do pilar slim? La justificación es una mayor estética y la justificación es poder mantener alrededor de ese pilar un mayor grado o un mayor espesor de tejido conectivo. Pensad que cuanto más grueso sea el rodete de tejido conectivo que nosotros tenemos alrededor de la conexión, mayor grado de viabilidad a largo plazo vamos a tener, mayor protección de todas esas estructuras nobles que hay en el interno, en la parte interna donde viven las células de nuestros pacientes. Entonces el secreto o la idea es crear un mayor grado de tejido conectivo. Aparte, el poder lograr una mayor estética, porque la emergencia de ese pilar es muy estrechita, con lo cual tenemos una posibilidad de emerger y de no ver la translucidez esa gris, que también por eso tienen un color determinado, todos nuestros pilares, que es infinitamente más favorable que un pilar de color plateado o de color del titanio, que es de color plata, y un pilar más grueso. La presión mató al gato, igual que la presión mata al tejido mucoso, o lo cambia de lugar, lo veis cuando hacemos un provisional, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, crear una barrera mayor, más gruesa entre el implante y el diente. Vale, tengo una pregunta de una persona que la quieres muchísimo, que es Juan Alberto Fernández, que me pergunta desde Ibiza, que opinião tienes dos implantes que han lançado muitas companhias, tipo 3, para diámetros muy estrechos? Yo pensé que me ibas a invitar a comer pescado, es decir, vente a Ibiza que nos vamos a... Pensé que me ibas a hacer esa pregunta, ¿cuándo vienes a verme? Iré lo antes posible, te juro que con el momento que me desconfinen me voy a pescar contigo, Alberto. Vamos a ver, los implantes estrechos tienen su funcionalidad o sus indicaciones. ¿Dónde están indicados? Bueno, pues están indicados en lugares donde la distancia mesiodistal del diente es muy pequeña, donde pues, vamos a reponer un incisivo inferior, vamos a reponer 2 incisivos laterales superiores de una genesia. Ahí están justificados los implantes de 3,2, inclusive nosotros tenemos implantes monobloc de 2,5, con un pilar monobloc unido en una sola pieza. ¿Eso está justificado? Bueno, pues yo creo que sí. Lo que no está justificado y no se puede hacer es, como no tengo hueso suficiente a nivel vestíbulo lingual o vestíbulo palatino y no quiero o no sé regenerar esa zona,
agarro y coloco un implante de 3,2 o de 3,5 para soportar un molar superior o un incisivo central superior. Eso no está descrito y eso no es lo conveniente. Yo no creo que eso deba hacerse. En mi experiencia clínica, que algunos implantes he colocado, pocos, pero algunos he colocado, he tenido complicaciones. Se me han fracturado los implantes. Es normal. ¿Dónde no se fracturan? En un incisivo inferior, en una clase de 1. ¿Por qué? Jolín, porque las fuerzas son verticales y porque el diente es muy pequeñito. ¿En dónde no se fractura? En un lateral superior. ¿Por qué? Pues porque aparte de que es un diente pequeño, yo tengo que tener en cuenta y no dejar ningún contacto oclusal ahí. Dejar en inflaplusión esos dientes. Entonces, en esas condiciones, yo los veo muy bien, interesantes, sí, son muy útiles. ¿En qué otras condiciones? En donde se unan muchos implantes. Si dices, bueno, pues voy a hacer todo un tramo lateral y voy a poner un implante por diente, pues me parece genial. Se puede hacer, claro que sí. ¿Por qué? Porque toda esa estructura unida va a trabajar y va a ejercer las fuerzas. Y luego en esos casos habrá que trabajar más la oclusión. La oclusión es la gran desconocida y es una parte fundamental, importantísima en cuanto a la prótesis. Hablaremos de oclusión también. Veremos qué es lo que hay que hacer. Claro, cuando esto se plantea, la gente se vuelve loca y dice, ¿pero cómo voy a hacer yo esto todos los días? Amigo, pues si no lo haces, a lo mejor pues se te puede romper o puede fracasar. E a última pergunta que me perguntam, quando dizes de usar um pilar largo, dizes que há que enterrar mais o implante? Porque senão, ao ser um pilar largo, não te queda espaço de tecido para hacer o modelado do perfil de emergência? Correcto. Debemos de saber que los implantes, o deberíamos de intentar sumergir los implantes como mínimo 1,5 milímetros, 2 milímetros por debajo del reborde óseo. Haciendo esto y teniendo un paciente que tenga un biotipo no fino, o un biotipo normal, o un biotipo grueso, en la mayoría de los casos estaremos obligados a colocar un pilar transepitelial de altura 3. En la mayoría de los casos. Si tenemos pacientes que tienen biotipos finos, pues ¿cuál es la solución? Construir o crear, modificar el biotipo fino a un biotipo medio o a un biotipo grueso. ¿Con qué? Jolín, con lo que otro día os explicó Antonio. Antonio Murillo dio el otro día una conferencia que es de obligado cumplimiento cuando uno no conoce el sistema. Pues aprender, ir a un curso, ahora que todo se está haciendo online y que todo es gratis, esos cursos son más provechosos cuando son prácticos, pero yo estoy seguro que la vida va a continuar. Yo estoy seguro que todos volveremos. Yo recuerdo cuando yo iba junto a Iñaki Gamborena allí a San Sebastián. Recuerdo cuando pagábamos aquellas cantidades de dinero. ¿Para qué? Para aprender, señores. El que no quiera cometer errores o el que quiera cometer menos errores, porque errores se van a cometer siempre y fracasos los vamos a tener siempre, pues uno tiene que formarse. Tiene que pasar por lugares donde le enseñen a cómo se reconstruye el tejido óseo, a cómo se reconstruye el tejido mucoso, a cómo se crea un perfil de emergencia, qué tipo de pilar tenemos que usar. Eso forma parte del juego, los que nos dedicamos a esto. Yo, por cierto, lo hago mal, pero cada día estoy con más ganas de aprender. Y cada día me gusta más decirle a los demás qué es lo que hago y cuáles son los resultados que obtengo. Y siempre desde el punto de vista de la verdad, no del engaño. Quiero deciros también, que es una cosa que me guardaba para el final y ya como la última pregunta espero y quiero que esté contestada. Quiero deciros que hay otra forma, hay otras muchas formas de hacer prótesis que no son para nada peores que las que yo os estoy enseñando. ¿Por qué os enseño estas? Porque son las que me han enseñado, las que utilizo y las que tengo una evidencia clínica fantástica a medio plazo, porque el largo plazo no ha llegado. Yo no llevo 20 años poniendo implantes, entonces el largo plazo no ha llegado, pero a medio plazo sí es exitosa. Y sí, ya hay muchísimas publicaciones de que este tipo de técnicas hechas de esta forma son exitosas, o como mínimo más exitosas que las que no son de esta forma.
¿vale? Bueno, No sé si Jesús, queda alguna pregunta más. no. Jesús, Bueno, muchísimas pues, gracias. Explicas sempre muito claro. É um prazer seguir aprendendo contigo e contamos contigo dentro de uns dias. Passa a palavra a mi companheiro César. César, buenas espera, tardes. un segundo que quiero decir una cosa más. Uhum. Perdóname un momento. Não, não. Quiero deciros a los que me estáis escuchando, no sé cuántos sois, me da igual 1 o 1000, pero trasladarlo, 265 personas. trasladarlo. Quiero que sepáis que la vida continúa, la odontología continúa. Yo ya estoy trabajando prácticamente de forma normal, quizás con una indumentaria no habitual, pero estamos trabajando ya normal, los pacientes no tienen miedo. Galicia, no sé lo que pasará en otros lugares. Galicia arrancó ya. Tenemos que seguir, tenemos que ayudar y tenemos que trabajar. Quiero también que sepáis que toda nuestra red comercial, de una forma u de otra, en cada lugar, de la forma que pueden, están ya con vosotros de nuevo. Ya están trabajando de nuevo. Ya estamos sirviendo de nuevo. Deciros si hay algún comercial que me está escuchando que hoy salieron de Galimplan 92 pedidos. Estamos de nuevo en la línea. Fuerza, mucha ilusión y no temáis, que vamos a poder con el virus, certeza absoluta. Certeza absoluta. Un abrazo. Pásame, César. Passa a palavra a mi compañero César. César, buenas noches. Buenas tardes, Leana. Buenas tardes, Jesús. Bueno, un placer, Jesús, tenerte aquí de nuevo. Informar a todos los asistentes que pueden seguir todas las conferencias que hemos realizado, que ya son 33 con esta de hoy, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en la de Galimplant, en la de Endogal, y que continuamos la 8ª semana de formación. Este jueves estará con nosotros el doctor Pablo Álvarez, que nos hablará de cómo ser predecibles en odontología restauradora, restauración de dientes posteriores. Continuamos con el movimiento Galimplant, continuamos con el movimiento Endogal. Esperamos de nuevo aquí al doctor Jesús Pato Mourelo la semana que viene y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Chao, 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 chao.